está pasando en manos del Senado finalmente el proyecto de reforma educacional que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Hubo un rechazo a sancionar, por ejemplo, el lucro con cárcel, también la posibilidad de arrendar la infraestructura de los establecimientos, lo que generó ciertas divisiones al interior de la nueva mayoría, aunque hay mucho camino por recorrer todavía y probablemente vamos a ver enfrentamientos dentro de los distintos pactos, posiciones diferentes también entre esos pactos. Francisco Pollack, Mariana Aravena nos resumen lo que ha ocurrido en estos días respecto a esta reforma y luego lo empezamos a conversar aquí en Vía Pública. La tensión se instaló en el Congreso tras el despacho de la reforma educacional en la Cámara. Prueba de ello fue este tenso encuentro entre el ministro Nicolás Eyzaguirre y Giorgio Jackson, 24 horas después de la votación del proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago. Jackson es uno de los diputados que protestó por el rechazo a la indicación que sancionaba con cárcel el lucro con recursos públicos, tema que no contó con el apoyo del gobierno. Yo creo que nosotros lo comunicamos mal, pero también el Ejecutivo, con quien trabajamos esta indicación, creo que no tuvo la fuerza para apoyar una indicación que habíamos trabajado y en un acto bastante inexplicable decreta incluso por escrito que sus parlamentarios pueden votar como quieran. Fueron los votos de la Alianza y parte de la DC los que rechazaron penar el lucro con cárcel, lo que dividió a la nueva mayoría. Eso nunca estuvo en el proyecto de ley del gobierno, nunca estuvo en las indicaciones del gobierno, nunca estuvo en las ideas matrices. Son legítimas iniciativas parlamentarias que hay que sopesar en su propio mérito. Voy a reponer la indicación que busca sancionar penalmente el lucro, como hoy día se sanciona penalmente también a un funcionario público cuando malversa fondos de todos los chilenos. Es un proyecto que en la práctica es completamente inviable. Esto es un proyecto que no va a funcionar y que el Senado lo tiene que corregir, yo diría, desde su cimiento. En cuanto al fin al lucro, se aprobó que los colegios particulares subvencionados deben pasar a fundaciones o corporaciones y ser dueñas del establecimiento. Solo en casos excepcionales, el Estado podrá comprar la infraestructura. Sin embargo, la opción de arriendo propuesta por el Ejecutivo fue rechazada con votos de la nueva mayoría. Hay que repensar el tema del arriendo porque eso permite que muchas comunidades educativas funcionen. Si las familias que están en esos colegios están contentas con su colegio y quieren que sus hijos permanezcan y sigan recibiendo su educación, yo no entiendo por qué se les va a privar de esto. A mí me resulta incomprensible. Terminaron legislando una vez más contra la calidad. Una de las cosas que podía resultar una solución para los sostenedores de forma tal de seguir proveyendo con los establecimientos educacionales hoy día, que era el arriendo, simplemente se cayó para todo. Sin embargo, el ministro Eyzaguirre señaló que esta indicación será repuesta en la discusión del Senado. Hay algunos casos, no muchos, donde los propietarios de los colegios no quieren vender y el colegio está acostumbrado y la comunidad educativa está acostumbrada a funcionar en ese colegio y por tanto tenemos que, como vía de excepción, viabilizar los arriendos y lo vamos a reponer en esa lógica en el Senado. En cuanto al copago, se aprobó que el Estado reemplazará peso a peso lo que pagan los padres. Según cálculos del Ejecutivo, al final del presente gobierno, más del 90% de los alumnos tendrá educación gratuita. Hemos dado un primer paso para cambiar las bases de un sistema que entiende la educación como un bien de consumo y no como un derecho de todo y todos. Ahora va a venir el debate en el Senado y estoy cierta que se va a desarrollar con toda la altura y profundidad que amerita. Ahora la Comisión del Senado discutirá el proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago. En primera instancia, los legisladores propusieron un calendario de trabajo hasta la primera semana de enero para su posterior votación en sala. Bueno, miremos entonces qué es lo que se mantiene del proyecto, qué cosas podrían eventualmente cambiar y cuál es el camino que le queda por recorrer. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar en esta parte del programa durante esta noche. El diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, diputado, nuevamente. Gracias por la invitación. Fidel Espinosa, diputado PS, integrante de la Comisión de Educación. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muy agradecido la invitación. Manuel Sepúlveda, director de Política Educativa de Educación 2020. Gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias por la invitación. Jorge Avilés, abogado del Instituto de Libertad y Desarrollo. Gracias, Jorge. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A ver, parto primero por los diputados en materia de la discusión. Misma pregunta para ambos, pero comienzo con usted, diputado Espinosa. ¿El proyecto mantiene su esencia completa o empieza a sentir usted que ya eventualmente podrían generarse algunas modificaciones relevantes que podrían derivar en el Senado? Como pasó, por ejemplo, con parte de la reforma tributaria.
Bueno, aquí lo importante que también hay que rescatar más allá de las fricciones que se han generado en función de estas indicaciones que no fueron aprobadas y que han causado ciertos reparos, es que aprobamos un proyecto que es de enorme trascendencia, que es uno de los más de 10 proyectos que tiene la reforma educacional, que es el que termina con el lucro, la selección y el copago. Creemos que en sus términos generales el proyecto cumple todas las expectativas, ¿no es cierto? Avanzamos notoriamente en terminar en la segregación que ocurre en el sistema educativo chileno, avanzamos notoriamente en el tema de la gratuidad, aquí se han dicho una serie de situaciones que no guardan ninguna relación con la realidad. Por ejemplo, una de las temáticas que se decía con mucha fuerza era que este proyecto en el tema del copago termina el copago en 30 años, y aquí ha quedado más que claro, ¿no es cierto?, que al término del gobierno de nuestra presidenta Bachelet, más del 90% de los padres apoderados que hoy día pagan por la educación de su hijo, la básica o la media, van a pagar 0 pesos. O sea, eso es una gran noticia para Chile, pero se ha tratado de tergiversar la realidad. Por lo tanto, nosotros esperamos que más allá de las modificaciones y las discusiones que van a estar centradas en función de lo que decía el senador Rossi recién, en la nota que vimos, que se va a reponer la indicación que se ha caído de la penalización del lucro y el tema del no arriendo entre relacionados, yo creo que el proyecto de la reforma educacional de término del copago, lucro y la selección no debiese sufrir mayores modificaciones en el Senado, porque si no sería cambiar de raíz algo que ha sido un avance importante para el país. Ya, José Manuel Levar, esa misma pregunta entonces, ¿es exactamente el mismo proyecto o se vislumbra que eventualmente en el Senado pueda empezar a sufrir modificaciones? Que vaya a parar a la cocina, no tengo ideas de la cocina, el closet, al baño, el living, pero como ya ocurrió con la reforma tributaria. Mira, yo creo que las posibilidades de acuerdo en este proyecto son más remotas que las que existían en la reforma tributaria una vez que salió de la Cámara de Diputados, por cuanto las diferencias que hay acá son demasiado grandes. Para nuestro sector es intransable que un proyecto como este tiene que preocuparse de la calidad y no hacerle la vida imposible a los colegios particulares sancionados. Nosotros estamos muy preocupados con lo que escuchamos de los sostenedores y las comunidades educativas. Hemos visto publicaciones en muchos medios, no solamente en Santiago, sino que en regiones de una serie de colegios, de cientos de colegios que van a cerrar. Muchos sostenedores nos dicen que existen listas que no se atreven ni siquiera a publicar por miedo a tener represalias de parte del Minedu. Por lo tanto, nosotros realmente estamos preocupados con lo que está pasando con la educación particular sancionada. Si al gobierno le interesara mejorar la calidad de educación, como dicen que es lo que quieren, debiésemos haber partido con uno que revise las mallas curriculares, que apoye a los profesores, que entregue más recursos, etcétera. Y en vez de eso, ¿por qué partimos? Por cómo es el arriendo, cómo es el RUT del sostenedor, cómo lo compramos por parte del Estado, si el avalúo fiscal, si arrendamos a 20 años. Son cosas de propiedad, son cosas netamente ideológicas. Nosotros creemos que una sociedad como la chilena requiere que los padres puedan elegir la educación de los hijos, pero no solamente elegirla de manera nominal con proyectos educativos que sean todos parecidos, provistos por el Estado, sino que hayan diversidad de proyectos. No es la realidad, sin embargo, el proyecto. ¿Perdón? Que no es la realidad, sin embargo, el proyecto. ¿En qué sentido? Que la educación va a ser equivalente toda la misma porque va a ser provista por el Estado, no es la realidad del proyecto. Para poder tener libertad de enseñanza, lo que tienes que tener es un ambiente de proyectos diversos. Y por eso es que nosotros apoyamos la idea de que hayan particulares que puedan tener un proyecto con mayor disciplina, con mayor enfoque en el deporte, que sea con una interculturalidad. Yo soy diputado de Temuco, de la zona costera de la región de la Araucanía. ¿Y eso se termina con el proyecto? No, lo que se hace es la vida muy difícil a muchos de estos colegios. Mira, los colegios rurales, ya que me preguntas por el caso de la región. En la ruralidad, el avalúo fiscal en terrenos que son agrícolas o territorios indígenas es prácticamente cero. Si el sostenedor no es dueño del edificio y lo arrienda, el arriendo máximo va a depender del avalúo fiscal, que es prácticamente cero. Entonces, no va a tener la posibilidad de pagar quizás lo que se necesita. O un colegio que está bien ubicado en una zona urbana y tiene un avalúo fiscal pequeño, el dueño del colegio, no el sostenedor, el dueño de la infraestructura, va a decir, este señor me puede pagar un máximo que es menos de lo que yo puedo sacarle a esa infraestructura si le cambio el uso de esa infraestructura. Hay muchas situaciones que hacen que muchos colegios van a tener que cerrar porque lo que se preocupó este proyecto es quién es dueño de la infraestructura y cómo la arriendan. Y las condiciones en que lo hacen son muy... que se mezcla peras con manzana porque estamos hablando o libertad educativa o lo otro. Recojo el segundo argumento del que me gustaría que se hiciera cargo, sin embargo, diputado, pero la de libertad de enseñanza es una cosa diferente. Totalmente. Se puede ver tocada, evidentemente, por el proyecto. Pero es que la libertad... Si me permite un poquito, yo quisiera graficar porque aquí es parte de lo que ha dicho mi colega diputado de Renovación Nacional, es parte de la campaña del terror. O sea, en Chile hay más de 11.000 colegios, entre particulares pagados, entre particulares subvencionados y públicos, de los cuales 300
tú lo sabes mejor que nadie, 300 solamente son aquellos colegios que cobran el copago más alto, el tope, que son 84.300 pesos. Recién allí, en esos colegios que no se termina en este gobierno el término del copago, que se amplía, porque no se puede, porque, o si no toda la plata de educación la tendríamos que gastar, utilizar millones de dólares en lo que sería terminar con esta situación. Recién allí nosotros estamos en condiciones de establecer y decir con claridad de que esta campaña del terror que plantea la derecha es justamente esto, decir que se van a cerrar los colegios. Los buenos sostenedores en este sistema no tienen nada que temer. En Chile estamos llenos de buenos sostenedores que realizan una gran labor educativa, pero digamos las cosas por su nombre en este país, pues. Estamos aburridos en Chile de que todo sea multa. Es decir, los sostenedores que se llevan los recursos para la casa, en definitiva a este país no les pasa absolutamente nada. Tenemos un sistema en Chile en el cual los señores que se coluden... Esa frase huele mucho también a campaña del terror. Digamos que también suena como que está generalizando, como si efectivamente los sostenedores estuvieran haciendo exactamente eso. Todo. Digo, para equilibrar un poco en esto, o lo acusa de campaña del terror, da la sensación de que esa frase también más o menos califica lo mismo. No, lo que pasa es que en Chile, y eso nadie lo puede desconocer, hay muy buenos sostenedores. La gran mayoría desarrolla una gran labor educativa y tú lo puedes ver. ¿Cómo lo puedes ver? Cuando entras a un colegio y te das cuenta que está allí la plata, la inversión. Tú entras a un colegio de las madres religiosas en la zona que yo represento, ya que mi colega aquí plantea lo de su región. Tú entras en Puerto Varas, Fermer Niklich, a colegios en Fresia, en otros lugares, y te das cuenta que ahí está la inversión, gimnasios espectaculares, salas de clase adecuadas, los profesores que desarrollan bien su labor. Pero llegas a otros, en donde las salas de clase son verdaderas ratoneras, y ahí te das cuenta que ahí hay lucro, que la plata no se invierte toda en la educación. Entonces cuando ellos dicen, la derecha dice, que este proyecto lo que hace es ir en directa relación para cerrar colegios, es una falsedad absoluta, porque los malos sostenedores, los que han lucrado por años, pueden temer si se han llevado la plata para la casa. Pero los que lo han hecho bien, en absoluto... Tengo que dar la palabra aquí en los que están en este lado, pero hecho el punto de ambos, quiero saber ahora, desde la mirada primero de Educación 2020, si sienten que la discusión transita por el camino adecuado. Eso nos parece que no, nos parece que hay mucha confusión. Lo primero es aclarar ciertos puntos. Este proyecto claramente apunta a la calidad. No es suficiente por sí solo, pero sí es necesario. Cuando uno tiene un sistema segregado como el sistema chileno, claramente uno puede mejorar puntajes CIMSE o puntajes PSU incluso, pero con esa composición, cuando las oportunidades no se reparten equitativamente, claramente hay un problema en la calidad educacional. Y en ese sentido, insisto, este proyecto es necesario, no suficiente, se necesita también de carrera docente, de municipalización, un nuevo sistema de financiamiento, etc. Ahora bien, hay que tener súper en claro que hoy día en Chile muchos sostenedores privados, particulares subvencionados, no tienen lucro o no cobran copago y no seleccionan. Es decir, lo que se está exigiendo no es una anomalía en el sistema, hay más de 1.500 colegios particulares subvencionados que no tienen fin de lucro. Por lo tanto, cuando uno vincula en la discusión el término del lucro, el copago y la selección a una potestad del Estado por sobre esos colegios, claramente está entendiendo mal lo que se busca con el proyecto, porque un elemento fundamental y que fue una mejora que nos parece que quedó en la discusión del proyecto que se dio en la Comisión de Educación fue que se respetan mucho los proyectos y la diversidad de proyectos educativos que tienen los particulares. Pero sin embargo también puede aparecer una duda que me parece que es razonable y que yo creo que es bueno que se discuta sobre la mesa, y es que si el Estado finalmente va a ser el que va a entregar el copago, es decir, el Estado va a financiar la educación de los estudiantes, ya sea en un colegio municipal o en un colegio particular subvencionado en la práctica, ¿por qué no podría ocurrir luego que el Estado diga, dado que soy yo el que está financiando la educación, tengo derecho a considerar que en realidad lo que usted está enseñando, por ejemplo, atenta contra los principios básicos los que cree este Estado? Bueno, a mí me parece que hay dos elementos fundamentales. Uno, la tradición que tiene el país, que es verdad que tiene una tradición de un sistema mixto de educación en donde público y privado conviven y lamentablemente hace 30 años compiten, y ese es el gran problema que tenemos hoy día. Y también hay que mirar experiencias internacionales, Holanda, Bélgica, que siempre son países que se mencionan en el debate porque tienen un gran porcentaje de colegios particulares subvencionados, son colegios que son financiados absolutamente por el Estado y en donde el Estado incluso le paga el salario a los docentes, es decir... Ya, pero está bien, pero voy a poner un ejemplo más práctico, que el Estado, por ejemplo, porque el Estado en sí solo no funciona, digamos, el Estado opera, pero en relación a políticas que presentan los presidentes o los jefes del Ejecutivo de turno. Podría ocurrir, por ejemplo, que un presidente, no digo esta presidenta, pero podría venir dos presidentes más adelante, con la reforma completamente puesta en marcha, y que dijera, por ejemplo, ¿por qué el Estado habría de financiar educación católica si el Estado es laico? A mí me parece que
que esa situación ya es muy compleja y muy difícil de que suceda. Es ese escenario virtual en donde un presidente o alguna autoridad dijera y sancionara aquello, porque tenemos un sistema y una regulación en donde eso hoy día no se podría hacer. Tenemos sistemas curriculares que son parámetros que se tienen que respetar. Y lo fundamental aquí es entender un punto. La educación es un derecho fundamental. La educación escolar, desde el kinder hasta cuarto medio, es obligatoria en el país. Por lo tanto, el Estado no se puede desentender de aquello y tiene que asegurar una oferta educativa de calidad. Tiene que entregar una oferta educativa de calidad en cada una de las localidades del país y también tiene que asegurar que aquella oferta educacional que es privada, incluso aquella que no es subvencionada por él, tenga que también velar por ciertos parámetros. Ahora bien, eso es muy distinto a inmiscuirse en el detalle de lo que define el director, el sostenedor o el profesor, y eso en ningún momento se plantea en este proyecto. Déjame preguntarle a Jorge también en esta misma línea si sientes tú que el proyecto avanza en la lógica de la calidad, porque aquí dice Manuel que efectivamente, contrario a la argumentación que se ha expresado y particularmente desde la Alianza por Chile, que no avanza en materia de solucionar el tema de la calidad, dice Manuel que sí. Quiero saber primero tu opinión, tu percepción. Yo creo que no avanza en el tema de calidad, pero yo quería contestarte lo que le estabas preguntando antes. En el fondo, que tú preguntabas si es que el Estado, si es que el día de mañana podría resolver que efectivamente, como es el Estado el que está poniendo la plata, para decirlo muy chileno, podría intervenir en los proyectos educativos. Como está el proyecto de ley hoy en día, eso sí podría pasar. Porque el Estado te pone una lista taxativa de la ítem, en el fondo, en que los colegios pueden gastar la plata. Y en el fondo, el que va a determinar si es que algún gasto se ajusta a esos ítems o no, es la Superintendencia de Educación, que es un cargo administrativo, de una persona, un burócrata que está sentado en un sillón y no está en el aula. Además, el currículum, tú tienes razón que es una cosa vinculante para todo, se hace por decreto supremo del Ministerio de Educación, así que no tienen ninguna dificultad para que lo modifiquen. Solo dos apreciaciones. Lo primero es que uno de esos elementos que define Jorge a financiar es el proyecto educativo del establecimiento. O sea, se estipula que dentro de aquello que va a financiar el Estado, y eso es lo importante, que todos los recursos vayan justamente a la educación de los niños, bueno, uno es financiar aquellas actividades que provengan y que se vinculen con el proyecto educacional del colegio. Por lo tanto, ahí obviamente cabe la actividad del establecimiento. Lo segundo, hemos visto los cambios curriculares, que han sido muchos, no son cambios que se establezca por un decreto supremo, son políticas también que necesitan participación, que se conversan en el establecimiento. Me parece que uno no puede mirar al Estado como una figura ajena y superior que está dictando ciertas normas que son una especie de normas oscuras que los establecimientos no saben qué hacer, sino que más bien lo que aquí se necesita es entender que en los últimos 30 años lo que nosotros hemos tenido es una desregulación que ha dejado al mercado operar, es decir, oferta, demanda, incentivo, competencia, y hoy día lo que se busca cambiar es eso para transitar hacia el común de los países de la OCDE, los países desarrollados, los países que tienen buenos resultados en educación. Dicho esto, me gustaría que respondiera a lo que plantea Manuel entonces. Que en el fondo esta cosa que permite utilizar recursos para el proyecto educativo de cada establecimiento es un poco falso, porque al final va a ser la superintendencia la que va a determinar si es que ese gasto cabe dentro del proyecto educativo o no. Entonces también hay un ambiente de arbitrariedad y en el fondo que asusta mucho a los colegios hoy en día. Y hay otra norma también que es muy importante que no se ha tocado acá, que respecto a la libertad de enseñanza y a la diversidad de proyectos educativos, que es esta facultad del Ministerio de Educación de autorizar la creación de nuevos colegios en caso de que haya, solamente en el caso de que haya una demanda insatisfecha. No, en caso de que haya una demanda insatisfecha y que tú demuestres tener un proyecto educativo diverso. Está equivocado. Está planteado. Eso no sale. El proyecto se aprobó como dije yo. Diputado, mira, es interesante que acá Manuel, ¿no sé, Manuel, diga que este proyecto se preocupa de la calidad. Nosotros presentamos 4 indicaciones. Las 4 indicaciones decían, mire, si el colegio del cual estamos hablando tiene buenos índices de calidad, incluso dijimos, definamos calidad acá. No tenemos que ser el CIMSE, definamos calidad. Si el colegio tiene buena calidad, que no lo obliguemos a pasar por todos los inconvenientes de esta ley. A los que tienen mala calidad, particulares subvencionados con lucro o incluso municipales que podamos ayudar, a esos hagámosle todas estas trabas. Eso, 4 indicaciones las rechazaron. Entonces yo me pregunto, si no hay una motivación ideológica detrás, ¿por qué irse en contra de colegios que les va bien? Eso es lo primero. Segundo, si no hay una motivación ideológica detrás, fíjate que hay 2 formas de abrir colegios nuevos.
Primero es que no hayan cupos en los colegios municipales, pero tú sabes que ha habido una masiva migración desde los municipales a los particulares subvencionados. Entonces, en general, hay cupos en los municipales. Ahora, si llegara a no haber cupos en los municipales y tú quieres abrir un nuevo colegio, tienes que ser dueño desde el día 1. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú vas a un banco a pedir plata, 700, 1.000 millones de pesos, y le das al banco y le decís, mire, quiero abrir un colegio, pero no tengo los niños, y los niños son los que me dan los ingresos? O sea, usted le pide al banco un crédito, pero no puede mostrar ingresos. Es prácticamente imposible. Segundo, si tú tienes un colegio particular subvencionado y en el año 4 decides cerrarlo, el único que lo puede comprar es una facultad privativa, es el Estado. Es más, el señor que es dueño del colegio que lo cierra, si es que es dueño del colegio, ni siquiera puede decirle que no se lo va a vender al Estado. Es obligación vendérselo solo al Estado. Hablemos del lucro. Fíjate que yo voy a hacer la siguiente pregunta. El argumento se ha dicho es que nosotros queremos que sean corporaciones sin fines de lucro para que todos los recursos se vayan a la educación. Yo con ese argumento estoy de acuerdo, pero fíjate lo que pasa en la realidad. O sea, el problema no es que considere que efectivamente puede ser un emprendimiento la educación como puede ser un emprendimiento poner un almacén, por ejemplo. No, lo que nosotros queremos lograr... Da la sensación, diputado, también para ser justo, de que se suele esgrimir que en realidad los que están en contra del proyecto, en el fondo lo que cuestionan es que se les impida el poder tener un emprendimiento educativo que genere utilidades. Esto es mucho más profundo que eso. Esto es... Que es la defensa que han asumido varios colegios particulares subvencionados. Sí, está bien, pero eso es la defensa que hacen ellos. Es que usted la cita, entonces yo tengo que volver a ponérsela sobre la mesa. Pero, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Yo tengo 3 niños. Yo quiero que todos los papás tengan la máxima posibilidad de lugares que elegir. Si es el alcalde o el señor que está sentado en el tercer piso del Ministerio de Educación el que decide cómo va a ser los colegios, es muy probable que no haya la diversidad para que yo quiero. Pero fíjate el tema del lucro. Ellos dicen, entonces hay plata que se destina al lucro, a la ganancia, ¿no es cierto? Mira lo que pasa. Un niño de un colegio particular subvencionado, si agregamos todo el copago, en promedio se gasta en Chile, incluido la plata privada del copago, 1.055.000 pesos al año. Si vamos a ver cuánto se gasta en los alumnos que van a colegios municipales, esa cifra llega hasta más de 1.400.000 pesos. Alrededor de un 30 y algo % adicional en el niño que está en el colegio municipal. Y cuando vamos a ver la calidad, si asumimos solamente personas del mismo nivel socioeconómico para que el capital cultural de la familia, como lo dice el ministro, sea el mismo, la calidad es prácticamente la misma, pero el municipal está gastando un 30 o un 40% más. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está el lucro? ¿Dónde se pierden los recursos? Entiendo que esto no es un argumento economicista, pero este proyecto es economicista. Es quién es el dueño, quién arrienda, si arrendamos a 20 años, si pagamos el avalúo fiscal dividido por 2, qué sé yo. Entonces, y lo último que quiero decir, para terminar. Acá también se argumenta que se quiere terminar con la discriminación. Nosotros presentamos una indicación, presentamos varias indicaciones. Una de ellas que decía, vamos a discutir y aseguremos en la ley que la subvención que se le entrega a los niños, independiente del colegio al que vayan, sea la misma. Ellos votaron en contra. O sea, ¿qué es lo que quieren decir? Que en el futuro probablemente van a bajarle la subvención a los particulares. Voy con el diputado Espinosa, porque hay varias cosas que avanzamos. Mire, para que la ciudadanía se dé cuenta del nivel de desinformación y de mentiras como han tratado de tergiversar la realidad de este proyecto, una muestra, un botón en la intervención de la diputada Hoffman ayer en la sala, cuando ella decía este proyecto no habla nada de calidad, no habla nada de los profesores, porque obviamente este proyecto no tiene que ver con los profesores. La carrera docente viene justamente en un proyecto que a continuación comenzamos a discutir para mejorar justamente aspectos centrales de cómo mejoramos la calidad del profesor chileno, su capacidad, ¿no es cierto?, de impartir clases, ¿no es cierto?, con modalidades muy diferentes a las que hoy día tiene. El profesor chileno hoy día tiene una sobrecarga horaria, ¿no es cierto?, que está, como tú lo decías muy bien, ¿no es cierto?, sobre el promedio de todos los países de la OCDE, y por lo tanto es necesario y fundamental hacerlo. Pero además nosotros incorporamos dentro de, y digo nosotros como nueva mayoría, incorporamos aspectos centrales que contribuyen enormemente, no solamente a hablar de los profesores dentro del sistema educativo, a hablar de los asistentes de la educación, a hablar de las manipuladoras de alimentos, que algunos ni se acordaban de ellas, y lo incorporamos efectivamente en el proyecto. Y decimos, y con orgullo lo planteamos, cuando el diputado Edward aquí plantea de que no se avanza el tema de discriminación, obviamente que se avanza. Hoy día en el sistema educativo actual, por ejemplo, un colegio puede negarle la posibilidad a un alumno que ingrese a ese establecimiento si sus padres no están casados.
porque le piden el certificado de matrimonio. ¿Eso es justo? ¿Eso puede ocurrir en otro país del mundo? En Chile ocurre. Con este proyecto, con la indicación de la ley Zamudio que presentó la bancada socialista, apoyado por la nueva mayoría el día de ayer en la sala, eso nunca más va a ocurrir. Que al papá se le pida, por ejemplo, el certificado de bautismo de los hijos, o que incluso tuvimos testimonio de que algunos colegios particulares pagados le piden poco menos que la cuenta bancaria de los padres para ver cuál es, ¿no es cierto?, su capacidad adquisitiva que tienen en el mercado. O sea, esas cosas no pueden seguir ocurriendo. Por lo tanto, creemos que avanzamos en los temas de discriminación. Y cuando se habla de la calidad, disculpa que lo diga, la calidad también van asociada con cómo se usan los recursos. Por eso nosotros planteamos esta indicación, que ha sido el centro de la polémica, que es la indicación de sancionar en este país con cárcel, ni siquiera el lucro, la malversación de recursos públicos que están destinados a la educación. La indicación era tan simple como decirme, ¿sabe qué? En Chile estamos aburridos de que pase lo que hoy día ocurre. Hoy día en Chile los que hacen mal las cosas prefieren pagar las multas. Los empresarios que no le pagan las condiciones previsionales a un trabajador, ¿qué pasa con él? En otros países es delito, en Chile no es delito, multa. Los delincuentes de cuello y corbata que se coludieron en la farmacia, ¿qué les pasó? Les dieron clases, ¿no es cierto?, para ir a dictar clases de ética. Esa fue la sanción penal que tuvieron. Estamos aburridos de eso, por eso nosotros colocamos esta indicación, porque va de la mano una cosa con otra. Si tú malversas los recursos que van destinados al proyecto educativo, estás dañando, lesionando la calidad de la educación. Por eso lamentamos profundamente lo que ocurrió ayer, que se haya caído esa indicación que era importante para construir un país distinto en el ámbito educativo. Que en todo caso, que ya decía Fulvio Rossi, que se puede reponer en el Senado, en todo caso. Vamos a reponer, sin duda. Vamos a ver si eso finalmente ocurre. Quiero volver un poco, sin embargo, atrás respecto del punto de terminar con la selección. ¿Siente que realmente el proyecto en este sentido avanza y no puede generar también ciertas distorsiones respecto de si realmente se está o no se está seleccionando a los alumnos, que por otra parte los alumnos queden circunscritos a tener que estudiar, por ejemplo, según el lugar en el que viven? A ver, eso no está definido en el proyecto. Dada la segregación también territorial que tiene el país, no se establece la cercanía del hogar con el establecimiento como uno de los requisitos, sino que la prioridad la tienen, obviamente, respetar el porcentaje de alumnos vulnerables, prioritarios que tienen que estar en cada establecimiento, luego aquellos que tienen hermanos en el establecimiento, aquellos que tienen a los padres trabajando en ese establecimiento y finalmente todos los cupos que queden de esa prioridad se van a un sorteo donde todos tengan la misma posibilidad. Da lo mismo si yo vivo en otra comuna. Exacto, porque es uno el que elige el establecimiento y elige uno o más y eso los postula en un sistema de admisión muy similar a lo que pasa en la postulación a las carreras universitarias a través del DEMRE. Perfecto, lo que despeja lo que en algún momento se decía, que en el fondo yo podía querer que mi hijo estuviera en un colegio que fuera más matemático, por ejemplo, y terminar siendo uno más deportivo o humanista, por ejemplo. Eso queda despejado. Uno elige los colegios en orden de prioridad, finalmente si uno no queda en el primero, entonces queda en el segundo, ese es el escenario. Solo para complementar, disculpando interrumpirlo, solo agregar que en el proyecto original del Ejecutivo solo venía incorporado en este aspecto familiares directos de los profesores y de los asistentes de la educación. Nosotros logramos incorporar como indicación las manipuladoras de alimentos, porque consideramos que sus hijos también tienen derecho a educarse en el mismo establecimiento donde trabajan. Fue aprobada también el día de ayer. Definida esa barrera, la eliminación del financiamiento compartido también supone la eliminación de una barrera que finalmente lo que hace es disminuir la libertad de elección de los padres en la educación, porque finalmente es una autoselección. Si yo no tengo 30.000 pesos mensuales para pagar, yo no postulo a un establecimiento que cobra 30.000 pesos en su sí, dame un segundo, Jorge, porque uno de los argumentos que se esgrimió cuando se presentó el proyecto y que fue la frase que utilizó la presidenta Bachelet, que decía, al final, no son los padres los que eligen, sino que son los establecimientos los que eligen a los alumnos. Primero, si nos sientes que en esta línea al menos se está avanzando para que los padres efectivamente puedan elegir. Dos barreras importantes que tienen que ver, una en los recursos y la otra en que efectivamente hoy día, bajada esa barrera, tienen la posibilidad de postular al colegio que quieren. A ver, primero, yo no sé si se puede entender como que los padres estén eligiendo un establecimiento o un colegio, si es que en el fondo no pueden ni siquiera entrevistarse con la gente del colegio y si es que los meten en un sistema tómbola manejado centralmente por el Ministerio de Educación que te determina en el fondo qué colegio tú vas a quedar. Yo no sé cuál es la gran posibilidad que tiene el padre de elegir. Lo puede postular a los colegios que quiera y no tiene la barrera de entrada de la plata. No, pero eso es otro tema, el tema de la plata. El de la plata... Antes de la entrevista era un mecanismo... Yo estoy hablando en el fondo el sistema de selección, en el fondo de admisión, cuando el apoderado va al establecimiento y todo eso. El tema de los recursos, estamos absolutamente de acuerdo que nadie debiese quedarse afuera de ningún colegio porque no tiene capacidad de pago, pero la forma de avanzar no es como está planteado en este proyecto. La forma de avanzar debiese haber sido, por ejemplo, potenciar la ley CEP, que
que lo que hace al final es que convivan niños en un mismo colegio, niños que pueden pagar y niños que no pueden pagar, y eso además genera un ambiente de inclusión que es muy importante. Esas son las herramientas. Sí, yo quería decir eso, que para eliminar la barrera del pago hay formas y formas de hacerlo. Nosotros estábamos proponiendo, a través de un documento que publicamos y se lo entregamos al ministro de Educación, que en vez de hacerle la vida imposible a los colegios particulares sancionados, tanto hasta que muchos puedan llegar a cerrar, aumentemos la SEP hasta el máximo del copago y hagamos una SEP preferencial de clase media hasta la mitad del copago, 40.000 pesos, cosa que la clase media lo más que pueda pagar sean 40.000 pesos, o sea que en realidad puedan, todos elegir todos los colegios que están en el sistema. Hagámoslo así, y eso costaba 3.000 millones de dólares, que son un 40% más o menos de la reforma tributaria. Entonces, en vez de hacerlo de esta manera, cerrando colegios, hagámoslo inyectando recursos para la educación. Cerrar el problema del copago. La educación no solo es la educación básica y media, también está la preescolar, está la universitaria, entonces es fácil plantear algo así. Sí, aclarar solo 2 puntos que parece importante. En el tema de la selección, lo que se establece es un proceso de postulación que tiene 2 partes, por así decirlo. Uno, el propio proceso de postulación, que puede hacerlo la familia en el establecimiento que quiera o directamente a este sistema informático muy parecido, insisto, a lo que es cuando uno postula a la universidad a través del DEMRE. Y finalmente, si uno lo hace en el establecimiento, uno ahí, insisto, tiene 7, 10, 15 opciones en orden de preferencia, y lo haga uno directo o lo haga en el establecimiento, esa información tiene que pasar a este proceso. Ahora, la definición puede darse porque el establecimiento hace un sorteo de la forma que le estima pertinente, o bien porque utiliza el sistema aleatorio que se brinda a través de este sistema justamente también informático. Lo importante ahí finalmente es que yo nunca voy a quedar en un colegio al que no postulé, y eso es súper importante recalcar. Con relación... Un segundo, es que estoy diciendo que no. Porque yo creo que no, sí, porque en el fondo, claro, con las indicaciones que presentó el Ejecutivo, se permite ahora efectivamente que esta etapa como... en el fondo de postulación se haga en el establecimiento mismo o se haga de manera remota, pero lo que hace el establecimiento al final es llenar una lista, se la manda al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación echa correr esta lista y le devuelve y te dice, estos son los que quedaron en tu colegio. Eso es lo que ocurre. Solo insistir en que son métodos aleatorios que tienen ciertos resguardos, que fue lo que recién explicaba. Y segundo, el tema del financiamiento compartido. Es importante recalcar que un elemento fundamental que nos parece súper positivo del debate que se dio en la Comisión de Educación fue que se aseguró que ningún establecimiento tuviese menos recursos de los que hoy día cuenta. En ese sentido, el recambio del financiamiento del pago de los padres versus lo que aporta el Estado es peso a peso. Y otro punto solo para terminar. Estoy fuera ya del tiempo, así que tengo que terminar aquí, porque además tenía aquí el diputado, veía la palabra hace rato de vuelta, el mismo diputado Espinosa, que les quiero agradecer a los 4. Este debate es muy bueno, porque definitivamente da cuenta de que más allá de posiciones diferentes, distantes, demuestra que hay un interés por avanzar y mejorar la calidad de la educación, que es lo que yo al menos rescato después de visto lo que ha ocurrido en estos meses desde que se presentó esta reforma. Este tema está siempre presente en vía pública, está presente en el canal 24 horas, está presente en El Informante, lo vamos a volver a tener los siguientes días también. Les quiero agradecer, Manuel, muchas gracias por estar aquí, a ambos diputados también. Gracias a ustedes. Rápida pausa comercial, volvemos a mostrarle un video bien interesante. Esperen.